cuando entendí lo que verdaderamente es la adoración no se trata tanto de sentir a Dios, más bien se trata de que Dios nos sienta a nosotros. Por eso la adoración es tan importante, porque en medio de la adoración Dios va a poder encontrarnos a nosotros, y cuando Dios nos encuentra a nosotros, manifiesta su presencia en medio nuestro, y lo que nos había separado de Él comienza a ser inexistente, comienza a pasar a un segundo plano, y nosotros comenzamos a conectarnos con el corazón del Padre. Bendiciones, familia, por aquí pasando para compartir una revelación que yo sé que en este tiempo particular va a bendecir tu vida, va a darte herramientas y va a darte el equipo necesario para que tú puedas seguir caminando y seguir firme en el Señor. Y yo no sé si tú te has dado cuenta que la Biblia a lo largo de todas esas páginas está haciendo alusión recurrentemente a un tema muy particular, y es el tema de la adoración. Y quiero hablar algunos minutos acerca de la adoración, porque realmente es algo que desde Génesis hasta Apocalipsis estamos viendo constantemente, y vemos desde Génesis con ofrendas, con sacrificios de adoración al Señor, con entrega total al Señor, pero también vemos un Apocalipsis donde hay un grupo de ancianos diciendo santo, 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 donde la iglesia se reúne con el Señor Jesucristo en esas bodas y pueden adorar y pueden decir aleluya. La Biblia está llena de escenarios de adoración. Y la adoración es algo tan poderoso y que puede marcar la diferencia en nuestra vida, que es necesario que hoy prestes tu oído a atender lo que el Señor nos está queriendo decir en este particular momento acerca de la adoración. Yo no sé si te has percatado que la Biblia hace referencia de gente que pareciera que sus fuerzas no son lo suficientemente capaces de entregarle victorias, pero esa misma gente, reconociendo sus limitaciones, levantaron las manos al cielo en adoración, y la respuesta del cielo fueron grandes victorias. Esto es muy particular en una historia acerca de Moisés. Habían dos pueblos enfrentándose en la batalla, y un grupo de personas pudieron percibir que cuando Moisés levantaba sus manos y adoraba al Señor, el pueblo de Israel obtenía victoria, iban en avanzada. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos y dejaba de adorar, el pueblo de Amaloc venía ganando ventaja sobre el pueblo de Israel. Así que esto me enseña algo muy importante. Esto trae una gran enseñanza a mi vida, y es que en nuestras más grandes batallas la adoración traerá y marcará la diferencia. Yo no sé si alguien me puede agarrar. En nuestras más grandes batallas la adoración marcará la diferencia. Esto nos lo enseña la Biblia, pero es que la adoración es tan poderosa que nosotros no podemos pasar por alto ninguno de los detalles tan asombrosos que tiene esta acción de adorar. Pero lo que yo he aprendido, que la adoración va más allá de la mera acción de adorar. Y me voy a explicar para no confundirlo. La adoración, más que el hecho simple de adorar, tiene que ver con conocer aquello que nosotros estamos adorando. Por eso la adoración es tan poderosa, porque la adoración es una respuesta de que nosotros, como hijos de Dios, conocemos a un Padre que va por encima de nuestras capacidades, que va por encima de nuestra fuerza, de nuestros pensamientos. Por eso la palabra del Señor ha sido clara por toda la Biblia entera, haciendo referencia de un amor que sobrepasa todo entendimiento, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en la esfera o en la dimensión donde Dios habita, la capacidad o el razonamiento que tenemos nosotros los seres humanos es erradicado, porque no hay razonamiento que pueda explicar la majestuosidad de ese Dios. Entonces, la adoración nos permite nos permite tener acceso a una dimensión donde podemos conocer a un Dios que es todopoderoso. Entonces, por eso me hace tanto sentido cuando puedo entender que la adoración es mucho más poderosa de lo que nosotros pensamos. Entiéndase algo para explicarme mejor. Dios está presente en todo lugar, pero no manifiesta su presencia en todo lugar. Entonces,
el Salmo 22 me arroja luz ante este interrogante. ¿Cómo si Dios está presente en todos los lugares, no se manifiesta en todos los lugares? Pues el Salmo 22 dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, el Señor habita, hace una morada, crea una habitación en donde manifestarse en medio de ¿qué? De la alabanza. ¿Por qué? Porque yo puedo entender al día de hoy que Dios no se manifiesta donde no es adorado. No sé quién va conmigo. O sea, Dios se manifiesta donde es adorado. Por eso es que te recalco una y otra vez la importancia o lo poderosa que es la adoración, porque cuando nosotros podemos accesar a esta dimensión de la adoración, tenemos el acceso a conocer y estar en contacto o a ver manifiesta la presencia de un Dios que por tanto tiempo ha querido sacar la cara por nosotros, ha querido derramarse en bendición para nuestra vida. Y en medio de la adoración nosotros podemos obtener esta gran victoria de que Dios se manifieste a nuestras vidas. Pero dentro de todo este escenario de adoración hay algunas ideas que a mí me vienen a mi mente y que el Espíritu estuvo ministrando a mi vida. Yo las quiero compartir con ustedes porque hay ocasiones donde nosotros sentimos que estamos viviendo momentos muy duros y difíciles y es algo muy recurrente en nuestra vida. Nosotros los seres humanos, yo quizás lo he mencionado en videos anteriores, y es que a medida que nosotros crecemos, también los problemas van creciendo con nosotros. Cuando nosotros éramos niños, teníamos problemas de niños. Cuando nosotros fuimos adolescentes, tuvimos problemas de adolescentes. Pero los problemas están estrictamente relacionados a las capacidades que nosotros tenemos. Por eso quizás usted ha crecido, ya dejó de ser joven, ahora es un adulto, o quizás está siendo joven, pero está siendo bombardeado por problemas que le tocan resolver, que le tocan encargarse de ellos, y a veces nos sentimos agobiados y problemas problema va desgastándonos, porque generalmente cuando somos impactados por situaciones negativas, estas van poco a poco quitándonos la fuerza hasta quizás llegar al punto donde sentimos que todo se nos está viniendo abajo. Y dentro de estos escenarios tendemos a decir, pero es que en este escenario yo no siento a Dios, yo trato de orar, pero es que no estoy sintiendo, o quizás lo siento muy lejos, pero dentro de estos escenarios negativos, yo quiero que tú te ubiques conmigo, porque esta frase es potente. No siento a Dios, pero cuando entendí lo que verdaderamente es la adoración no se trata tanto de sentir a Dios, más bien se trata de que Dios nos sienta a nosotros. Ahora bien, quiero seguir explicando y quiero seguir fluyendo en este tema porque me parece que alguien va a ser bendecido. Cuando yo digo que la adoración no se trata tanto de sentir a Dios, sino más bien de que Dios nos sienta a nosotros, quiero expresarlo y quiero explicarlo de la siguiente manera. Yo, leyendo mi Biblia, pude entender algo muy particular, porque dentro de todos mis estudios, quizás teológicos que yo tenga, quizás todos esos años que he estado leyendo la Biblia, siempre he identificado dos capítulos de la Biblia que me llaman la atención, porque dentro de esos dos capítulos puedo ver o puedo observar una atmósfera que en los otros capítulos de la Biblia quizás no los veo o no los percibo de la misma forma. Estoy hablando, por supuesto, de el primer capítulo de Génesis y el segundo capítulo de Génesis. ¿Qué tiene de especial estos dos capítulos? Pues yo le llamo una atmósfera de adoración. Usted no le tiene que llamar de esta manera, pero me gustaría plantearlo de esta forma para que usted me cache la línea que yo estoy tratando de explicar. Porque dentro de estos dos capítulos hay un detalle muy interesante. ¿Cuál es? Es que el ser humano no había fallado. O sea, estaba viviendo en una atmósfera que pudiésemos llamarla de perfección, porque no habían fallado. Entonces, dentro de esta atmósfera, a la cual yo le llamo una atmósfera de adoración, había muchos elementos que estaban presentes, pero quiero presentarte dos para ser breve. Habían dos elementos que para mí entender resaltan sobre el resto. ¿Cuáles eran? Pues número uno, la obediencia. Pues seguro, no habían fallado, había una total obediencia al Padre. Pero número dos, había relación. ¿Por qué? Porque en el Edén, en este paraíso, ellos tenían constante acceso a Dios, podían hablar con Dios, podían relacionarse con Dios y vivían en una dimensión de adoración profunda, donde estos dos elementos estaban muy
palpables la obediencia y la relación. Y para el que no lo sepa, cuando nosotros vivimos en obediencia y tenemos una relación personal con Dios, nosotros estamos viviendo en una atmósfera de adoración. Quizás no la misma que había en el Edén, pero estamos accesando a esa dimensión. Pero para seguir explicando este punto, dentro de este escenario donde habitaban estos seres humanos en esta atmósfera de adoración, Dios se relacionaba con ellos. Pero hubo un evento, capítulo 3 de Génesis, que algo se rompió, que hubo una fisura que produjo un sinnúmero de cosas. Está el ser humano y falla y peca delante del Señor. Instantáneamente ellos comenzaron a percibir que estaban desnudos y sintieron vergüenza, y cuando sienten vergüenza se esconden. Entonces, cuando llega el momento de relacionarse con Dios, en este escenario de vergüenza, de esconderse, surge una pregunta. Génesis capítulo 3, versículo 9. Surge la pregunta: ¿dónde estás tú? Dice Reina Valera. ¿Dónde estás tú? Pero lo más interesante de esta pregunta es que no fue el ser humano quien se la hizo a Dios, sino más bien que fue Dios quien se la hizo al ser humano. Por eso a veces en nuestros momentos más difíciles, donde nos sentimos abrumados por los mil y un problemas que pudiésemos estar enfrentando, decimos, es que no siento a Dios, pero es que desde el principio, desde el modelo original, quien está haciendo la pregunta no es el ser humano, es Dios, porque no se trata tanto de que nosotros no sintamos a Dios, se trata más de que Dios nos sienta a nosotros. Y en este escenario, Dios hace esta pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Y el ser humano le responde: lo que pasa es que estoy percibiendo que estoy desnudo y tuve vergüenza y me escondí. Dentro de este escenario hay un detalle que a mí me llama la atención, porque cuando el ser humano entabla esta conversación con Dios a base de una pregunta de búsqueda, porque nadie pregunta dónde están las cosas que tiene muy cerca o accesible, sino que cuando hay una fisura, Dios pregunta dónde están. Esto me hace entender una revelación muy grande. Por eso ahora me hace más sentido cuando Jesús a la samaritana en Juan el capítulo 4, verso 4 o algunos versos por ahí, dice: mas la hora viene y ahora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre está buscando. Ahora esto me hace sentido, porque hay una pregunta que desde el principio está siendo recurrente, y es un Dios que es todopoderoso, pero que está una y otra vez buscando a aquellas personas que se han alejado, pero que es necesario que le adoren. Por eso la adoración es tan importante, porque en medio de la adoración Dios va a poder encontrarnos a nosotros, y cuando Dios nos encuentra a nosotros, manifiesta su presencia en medio nuestro, y lo que nos había separado de Él comienza a ser inexistente, comienza a pasar a un segundo plano, y nosotros comenzamos a conectarnos con el corazón del Padre. ¿Por qué yo me atrevo a decir esto? Porque en el momento que el ser humano falla, sintieron vergüenza. Pero cuando nosotros podemos accesar en adoración al corazón del Padre, podemos adentrarnos en una esfera donde la vergüenza no existe. Por lo cual hoy yo he entendido que la adoración está exenta de todas aquellas cosas que traen dolor a nuestra vida. Y ya voy terminando. La adoración está exenta de todas aquellas cosas que traen dolor a nuestra vida. En aquel entonces, en el principio, fue vergüenza lo que sintieron. Pero hay muchos de nosotros que estamos sintiendo dolor, que estamos sintiendo quejas, que estamos sintiendo presiones sociales que nos están agobiando. Pero en el momento en que nosotros levantamos las manos al cielo en actitud de adoración, las victorias van a llegar a nuestra vida. Por eso hoy el Padre está buscando adoradores, porque es tiempo de accesar a la dimensión de la atmósfera de adoración, donde los problemas más grandes van a comenzar a ser inexistentes. Por eso las heridas del pasado, aunque son reales y quizás nos han dolido por mucho tiempo, tienen la obligación de desaparecer en medio de la adoración. Espero que
esta palabra te haya dado herramientas para que tú en medio de esos tiempos difíciles puedas levantar una adoración, donde puedas conectarte a la obediencia y a la relación para que juntos con Dios puedas alcanzar tus más grandes victorias. Dios te bendiga.